Muy bien, vamos a detallar un ejercicio en el cual vamos a determinar cuáles van a ser los puntos críticos, cuál va a ser el punto de inflexión, los intervalos donde la función crece y decrece, y veremos también las concavidades. Para ello vamos a tomar como referencia la siguiente función. Vamos a determinar que la función sea x al cubo más 3x al cuadrado menos 9x más 12. Ya, esa sería entonces nuestra función. Ahora, lo que usted tiene que tener en cuenta es que para poder determinar si la función, por ejemplo, los puntos críticos, vamos a tener los puntos críticos y luego determinar si la función crece o decrece, para ello aplicamos la primera derivada. ¿Ya? Entonces, calculamos la primera derivada. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de 3x al cuadrado sería 6x y la derivada de menos 9x es menos 9. ¿De acuerdo? Esa derivada, entonces, ahora lo que vamos a hacer es igualarlo a 0. Por lo tanto, tendremos 3x al cuadrado más 6x menos 9 igual 0. ¿De acuerdo? Usted esto lo puede hacer por el aspa, ¿de acuerdo? Pero si usted visualiza los coeficientes 3, 6 y 9 son divisibles por 3, entonces lo vamos a dividir entre 3. Al dividirlo entre 3, ¿qué tendremos? Tendremos x al cuadrado más 2x menos 3 igual 0. Y si esto le aplico el método del aspa, tendremos x por x, acá tendremos 3 y 1, más aquí y menos aquí. Usted multiplica en aspa y va a probar el término del centro. Por lo tanto, nuestros factores serían x más 3 por x menos 1. Esos factores los igualamos a 0. El primer factor lo iguala a 0, al igual que el segundo factor lo igualamos a 0. Y de aquí determinamos entonces, por ejemplo, que x es menos 3 y x es 1. A esos puntos que hemos determinado se le llaman los puntos críticos. ¿Ya? Esos son los puntos críticos. Muy bien, entonces ahí hemos determinado los puntos críticos. Ahora vamos a determinar si la función es creciente o decreciente. Para ello, lo que deben hacer ustedes es graficar en la recta real, ¿de acuerdo? Y ubican los puntos críticos. En este caso, los puntos críticos son menos 3 y 1. Entonces, seccionamos esas rectas. Vamos a colocarlo bien. Aquí tendremos entonces menos 3 y por acá tendremos el 1. Entonces, lo que hacemos es seccionarlo, ¿de acuerdo? Y usted lo que va a tener que hacer es dar valores. Por ejemplo, aquí ya saben que esto es menos infinito, ¿no? Acá tenemos menos infinito y acá tendremos más infinito. Entonces damos un valor aquí para x que esté comprendido. Por ejemplo, de menos infinito a menos 3, tranquilamente puedo dar el valor de x que sea menos 4. Entre menos 3 y 1, puedo decir que de x sea 0. Y valores mayores que 1, por ejemplo, x que sea 2. Esos valores que he tomado ahí, que he puesto de color celeste, usted tiene que reemplazarlos en la primera derivada y determinar si estos son positivos o negativos. A ver, sabemos que nuestra primera derivada, ¿no es cierto?, nos quedó 3x al cuadrado más 6x menos 9. Entonces aquí vamos a reemplazar. Por ejemplo, primero voy a evaluar la derivada en el punto menos 4. Entonces tendremos 3 por menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4 y eso menos 9. Al efectuar menos 4 al cuadrado por 3 te va a dar 48. 6 por menos 4 te va a dar menos 24, menos 9. Eso al final nos va a dar 15, ¿verdad? Y este es un valor positivo, ¿ya? Entonces aquí estamos encontrando que esta expresión nos da positiva, ¿ya? Al evaluar esa expresión entonces nos da positivo. Aquí nos da positivo la derivada. Ahora lo mismo pero con el valor 0. Para evaluar la derivada en el punto 0, que es el segundo valor. Entonces para 0 tendremos 3 por 0 al cuadrado menos 6 por 0 menos 9. Y si efectúas el menos 9, y eso claramente es un valor negativo. ¿Ya? Aquí nos da negativo. Finalmente evaluamos la derivada en el punto 2, que es el tercer punto. Entonces tendremos 3 por 2 al cuadrado más 6 por 2 menos 9. 2 al cuadrado, 4 por 3 son 12, más 12 menos 9. Y eso nos da 15. También es positivo. ¿De acuerdo? Esto también es positivo. Entonces,
al evaluar la primera derivada, ¿de acuerdo? Te da que en ese punto, al evaluar la primera derivada, te da positivo, diremos que la función es creciente. Ya es creciente. Ahora, cuando evalúo la primera derivada en un punto y me da que es negativo, como en este caso, diremos que será decreciente. ¿Ya? Será decreciente. Vuelvo a evaluar en este punto y me da positivo, por lo tanto afirmamos que la función es creciente. Ahí lo tienen. ¿De acuerdo? Entonces, donde existe una variación, esos puntos, por favor, que quede bien claro ahí, que la función, por ejemplo, de menos infinito a menos 3 es creciente. De menos 3 a 1, en ese intervalo, la función es decreciente. Y de 1 a más infinito, la función es creciente. Ahora, en estos puntos, menos 3 y 1, vamos a ver si existe un máximo o mínimo local. Para eso vemos nosotros la variación. La teoría que dice que si es que hay variación, de acuerdo, si una crece y decrece, o al revés, si decrece y crece, pues van a ver siempre máximos o mínimos. Si es de crece y crece, por ejemplo, no existe nada. Y si decrece y decrece, tampoco no existe nada. En este caso, por ejemplo, en este punto, para este punto, la función en este intervalo crece y en este intervalo decrece. Por lo tanto, si aquí ustedes analizan y aquí crece y aquí decrece, entonces en este punto menos 3, ¿qué diremos? Diremos que va a existir un máximo local. ¿Ya? Aquí en este punto menos 3 hay un máximo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la función crece y decrece. Ahora, en el punto 1, si tenemos aquí decrece y aquí crece, por lo tanto, ahí hablaremos de un mínimo. ¿Ya? No olvidarse. Entonces, ese punto 3 que hemos encontrado, ese punto menos 3, diremos que es un máximo con relación a la función. Y en el punto 1 diremos que existe ahí un mínimo. ¿Ya? Eso entonces en cuanto al criterio de la primera derivada. Ahora, ¿qué pasará si nosotros tomamos como referencia la primera derivada? ¿De acuerdo? La primera derivada que nos dio, a ver, la primera derivada nos dio 3x al cuadrado más 6x menos 9. Ahora calculamos su segunda derivada. Al calcular la segunda derivada, la derivada de 3x cuadrado te va a dar 6x, la derivada de 6x te va a dar 6. La derivada de menos 9 es 0, pues, ¿no? Entonces, esa segunda derivada, ahora la igualamos a 0. Vale decir 6x más 6 igual 0. Desarrollas, te va a quedar 6x igual menos 6, con lo que x será menos 1. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve el criterio de la segunda derivada? Para poder determinar las concavidades, ¿de acuerdo? Y el punto de inflexión. Entonces, en este caso ya hemos igualado la segunda derivada a 0 y tenemos ese punto. Ese punto que nos ha dado lo llevamos a la recta, ¿de acuerdo? Ese puntito que hemos obtenido entonces lo llevamos a la recta. Y parecido en el caso anterior, ¿no? Aquí tenemos menos infinito, por acá tenemos más infinito, más infinito. Y acá tendremos entonces, ahora el punto es menos 1. El punto es menos 1. Y nuevamente seccionamos nuestra recta, la seccionamos y vamos analizando. Un valor, por ejemplo, que sea menor a menos 1, tranquilamente le puedo dar el valor de x que sea menos 2. Y un valor que sea mayor a menos 1, por ejemplo, el valor de x igual 0. Y nosotros vamos a determinar ahí en ese caso cómo es el comportamiento de la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, en este caso, la segunda derivada evaluada en el punto menos 2. Entonces, recuerden, la segunda derivada me dio 6x más 6. Entonces, ahí reemplazamos 6 por x, que sería menos 2, más 6. Y eso me da menos 6. ¿De acuerdo? Me da negativo. Entonces, aquí estamos encontrando que la segunda derivada, aquí, la segunda derivada es negativa. Y si la segunda derivada es negativa, podremos nosotros afirmar, ya estamos en la condición de que va a ser cóncava hacia abajo. Mira, ya están las concavidades, cóncava hacia abajo. Ahora evalúo la segunda derivada en el segundo, en el segundo valor que es 0. ¿De acuerdo? Que es 0. Entonces tendremos 6 por 0 más 6. Y eso me da 6. Por lo tanto, eso es positivo. Entonces diremos que aquí la segunda derivada es positiva. Y al ser positiva, entonces diremos que la concavidad será hacia arriba. Ahí lo tienen. Entonces, en resumidas cuentas, ¿para qué sirve la primera derivada? La primera derivada sirve para determinar cuáles son tus puntos críticos y para determinar si la función es creciente y decreciente y en qué intervalos. ¿Ya? A la vez, ahí vamos a ver si existen máximos y mínimos. Y la segunda derivada
¿no es cierto? El criterio de la segunda derivada establece que si usted esa función le iguala a 0, encuentras un punto, ese punto lo llevas a la recta y seccionas, ¿no es cierto? Y ahí uno va a determinar si es que es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Y eso de qué manera? Simplemente evaluando el punto en la derivada, ¿ya? Entonces ese es el análisis con relación a este tipo de problemas. Listo. Con esto hemos dado solución a esta parte. Gracias.